Hola chicos, Hola, profe, buenas tardes. Hola ingeniero, buenas tardes. bueno, perdón por la demora. Vamos a empezar rápidamente con el tema de hoy, que es el último tema que dictamos. Bueno, la verdad que no sé si están o no están porque están todos con la cámara apagada, así que voy a hacer lo que habitualmente hicimos todo el cuatrimestre, que es yo voy a hablar suponiendo que están. Bueno, eh, vamos a comenzar a hablar del diseño de losa. Lo primero es discutir los distintos tipos de losas que encontramos en el medio. Algunos más clásicos, otros más comunes, otros menos comunes. Aquí tenemos, por ejemplo, en este dibujito acá, una losa que está dividida en paños. Podríamos considerar que un paño está definido por las columnas en las que apoya la losa o las vigas en las que apoya la losa, depende del caso. Acá lo que tenemos es tramos de losa o paños de losa que apoyan en dos filas de vigas. Y acá tenemos otra condición donde tenemos paño de losas, donde cada paño apoya en cuatro vigas. O sea, esa viga, esa losa, podemos considerar que está apoyada en sus dos direcciones principales, en un conjunto de vigas. Tenemos, y esas vigas a su vez están apoyadas en columnas. Acá tenemos un caso donde para dividir el paño de la losa, para que la losa esa no sea tan grande, por ejemplo, se coloca una tercera viga, pero esa viga no está apoyada en columnas, sino que está apeada, simplemente apoyada en vigas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos acá la viga que está apoyada sobre otras vigas. A ese tipo de apoyo nosotros le llamamos apoyo indirecto. Acá tenemos otro tipo de losas, donde el paño de losa está apoyado directamente sobre columnas. Fíjense, acá no tenemos vigas que definen el sistema del entrepiso. A esta tipología estructural se denomina comúnmente entrepiso sin viga. Y acá tenemos una vista de ese caso, de un entrepiso sin viga, y acá tenemos una vista en planta y aquí una vista en perspectiva, un caso donde tenemos un entrepiso sin viga, pero para reforzar los apoyos de esa losa al corte, se definen un conjunto de capiteles. Esos capiteles tienen la función de engrosar la losa en la zona del apoyo y de esa forma darle mayor resistencia al corte, al conjunto. Y acá tenemos otro tipo de sistema, que es la losa nervurada o casetonada, donde lo que tenemos es algún tipo de molde
o tenemos algún sistema constructivo que permite generar oquedades en la losa. Acá tenemos una vista en perspectiva, que permiten alivianar la losa en cierta medida. Entonces, si la losa es necesitamos una losa muy importante porque las luces a cubrir son muy grandes, entonces una opción de resolver eso es aliviando la losa con este tipo de casetones, que son los casetones clásicos. Bueno, y acá tenemos una vista tridimensional de una losa que está apoyada en vigas. Bueno, estos son sistemas básicos de losa. Después hay un montón de otros sistemas. Tenemos, vamos a poner así, estos tipos estos sistemas que están acá, básicamente se pueden armar con hormigón armado. Hormigonado in situ. Después tenemos otros sistemas, por ejemplo, de losas postesadas. Ya no son losas de hormigón armado, sino que son losas de hormigón postesado. Otros sistemas que son sistemas de losas pretensadas. El más común de todos esos sistemas de losas pretensadas es la losa de viguetas, que comúnmente nosotros vemos en nuestro medio. Pero hay otros sistemas de losas pretensadas. Vienen algunas que son losetas pretensadas, que se colocan una al lado de la otra. Hay sistemas de entrepiso que se llaman de steel deck, donde uno arma la losa, es una losa parecida a una losa de hormigón armado, donde en vez de colocar barras para reforzar el hormigón, se coloca una chapa doblada, una chapa que tiene una silueta especial, que permite, cumple las veces de encofrado y de refuerzo para la losa. Entonces lo que tiene de bueno ese sistema es que no hace falta apuntarla a la losa. Hay sistemas casetonados resueltos en obra, como con cajones de madera o encofrado de madera. Hay sistemas de casetonados con bovedilla de tergopor. Hay sistemas de casetones plásticos recuperables de distintas formas. Hay sistemas de casetones plásticos recuperables. Hay sistemas para aligerar las losas con pelotas. Hay infinidad de sistemas. Ahora, ¿qué es lo que tienen cada uno de esos sistemas? Cada uno de esos sistemas implica una patente. Digamos, el casetón recuperable, si nosotros podemos inventarnos nosotros nuestro casetón, pero hay empresas que se dedican a vender casetones recuperables, o las esferas, o las viguetas pretensadas, lo que sea. Cualquiera de esos sistemas implican un costo adicional a la losa. Y hay que evaluar en cada caso si vale la pena o no pagarlo en función bueno, obviamente de los costos y del tipo de obra. Entonces, hay un abanico de sistemas para resolver losas importantes. Lo que nosotros vamos a ver en el curso de hormigón armado 1 son los tipos de losas más básicas. Ahora, quitando las losas pretensadas y postesadas, que bueno, eso terminarán de ajustar esos conceptos cuando en los próximos cursos de hormigón, todos los tipos de losas casetonadas, alivianadas con esfera, etcétera, que no son todo tipo de losas de hormigón con cualquiera de estos sistemas, de hormigón no pretensado con cualquiera de estos sistemas, se diseñan básicamente a través de los mismos conceptos que vamos a ver hoy. Así que lo que nosotros nos vamos a centrar en este curso, básicamente son en estos tipos de losas que están apoyadas en vigas. Entrepiso sin vigas no vamos a ver, pero es lo que le digo, aunque si bien el entrepiso sin vigas puede ser postesado si quieren,
se puede armar entrepiso sin vigas de hormigón armado. Y de nuevo, los conceptos para su diseño son similares a lo que vamos a ver en este curso. O sea que básicamente nosotros vamos a ver cómo diseñar una losa de hormigón armado, que es el caso más genérico, y con eso ustedes van a tener herramientas para resolver cualquiera de los otros tipos, que son infinitos, digamos, porque son infinitos porque hay muchísimas alternativas en el mercado, son patentes, ¿cierto? Una aclaración, ¿por qué se le ocurre a ustedes que alguien puede querer utilizar un entrepiso sin viga y no un entrepiso con vigas? Por una cuestión de la rigidez de la viga, de la losa. O ¿Cómo sea, es? al no tener un entramado de viguetas y ladrillones, yo voy a hacer una losa totalmente maciza de hormigón y de acero. Bueno, perfecto, pero estos dos casos, tanto este caso de una losa apoyada en vigas, estos tres casos que son losa de hormigón armado apoyada en vigas, es claramente diferente a esta solución que es una losa que no tiene vigas, está apoyada directamente en las columnas. ¿Por qué se le ocurre a ustedes que alguien puede querer usar este sistema en vez de utilizar estos sistemas? O al revés, ¿por qué ustedes utilizarían este sistema por sobre este sistema? El de losa sin viga es sería un punto, puede ser por cuestión estética, digamos. Bueno, una alternativa por la cuestión estética. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes que es más barato? ¿Hacer esto o hacer esto? Sin vigas. Y sin vigas. Bueno, ahí los dos En dijeron realidad va a que depender de lo que dije antes, me parece. ¿de Porque qué? si pongo el entramado de vigueta y No ladrillones, estamos hablando de vigueta, estamos hablando de losas de hormigón armado. ¿No? Pero la puede hacer. pero en costos no influye. ¿Cómo? En costos, Por supuesto, pero digamos, no estamos comparando, estamos hablando siempre de sistemas de losas de hormigón armado. Ahora, ese sistema de losa de hormigón armado, vos lo podés armar con vigas o sin vigas, ya sea sin vigas como en esta imagen o sin vigas con capiteles. Digamos, vos podés optar por cualquiera de estos sistemas. Todos estos sistemas que están acá son sistemas de hormigón armado. Yo la pregunta es, ¿por qué ustedes, se les ocurre, uno elige uno u otro, digamos? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿O en qué situación elegirían uno? ¿En qué situación elegirían otro? ¿Qué ventaja le ven a uno que por sobre el otro? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se arriesga a decir algo? La que no tiene vigas, tenemos más posibilidad de formación en el centro. Bueno, Yo no la elegiría. bueno, vamos a ponerlo así. ¿De qué? La clase anterior hablamos de deformaciones en hormigón armado. ¿De qué depende la deformación en un elemento de hormigón armado flexionado? De la carga, de la luz. De la carga, de la luz, pero a igual carga y igual luz. De la inercia. De la inercia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, respecto a las deformaciones, si nosotros optamos por utilizar un sistema como este, ¿no es cierto?, sin vigas, tendremos que darle a esta losa un espesor suficiente para que se deforme lo que la norma permite. O sea, nosotros podemos utilizar cualquiera de estos sistemas respetando, haciendo que el sistema cumpla el control de deformación, ¿no es cierto? Ahora, está bien, Simino, que por ahí en estos sistemas que tienen vigas, acuérdense siempre que la inercia es función de la altura del cubo. O sea que un pequeño incremento de altura implica un gran incremento de inercia, digamos, ¿cierto? Entonces, a veces es más fácil, es más económico controlar las deformaciones de estos sistemas que de estos. Eso sí es verdad.
en términos de control de deformaciones, probablemente sea más económica estos sistemas con vigas que este. ¿Sí? En términos de armaduras, bueno, no lo sé, habría que ver el caso, pero por lo general también estos sistemas son más baratos. ¿Por qué? Porque tenemos vigas que la losa transfiere su carga a la viga a la columna, y por lo tanto, la flexión, los momentos flectores en la losa son a veces menores, menos importantes que en este caso, y por sobre todo porque las vigas pueden tener brazos de palanca mucho más altos que la losa. La losa tendrá un brazo de palanca chiquito, la viga un brazo de palanca grande. Si el brazo de palanca es grande, la cantidad de acero para la misma magnitud de momento flector es menor. Otro factor que mencionaron ustedes a tener en cuenta en la elección del sistema es la estética. Eso yo no lo discuto, digamos, ¿cierto? Hay veces que se quiere esta estética, hay veces que se quiere esta estética, ¿no? O sea, la solución del casetonado del entrepiso sin viga no siempre es una cuestión económica, digamos, a veces tiene que ver con la estética. Y una cosa adicional que es muy importante, que no es menor, es que esto, un entrepiso sin vigas, no tiene mochetas, ¿sí? No cuelgan por debajo de la losa vigas. Entonces, el armado de instalaciones es mucho más sencillo, porque uno cuelga las instalaciones de la losa y no tiene que bajar por debajo de la viga. Imagínense que ustedes tienen un entrepiso sin viga, tienen una losa de 15 centímetros, bajan con las instalaciones sanitarias, eléctricas, lo que sea, y la pueden llevar de una punta a la otra punta del edificio prácticamente al ras de la losa. En cambio, si ustedes tienen vigas, van a tener que bajar esas instalaciones por debajo de las vigas. ¿Está bien? Entonces, en términos de instalación, en términos constructivos, a veces esto es preferido por el constructor. ¿Está bien? Es un beneficio. Pero bueno, pero no siempre se puede, digamos, no siempre se pueden usar este tipo de sistema. Entonces, en resumen, cada uno de estos sistemas tiene sus beneficios y sus contras. Algunos son más baratos, hay igual cargas que otros, algunos constructivamente son más complejos que otros, pero más económicos. Algunos implican la mayor utilización de materiales para controlar deformaciones que otros, etc. Entonces, para cada problema tenemos que evaluar cuál es el tipo de el sistema de entrepiso que queremos utilizar. ¿Está bien? Casi siempre la respuesta es el más barato, pero no siempre. Digamos. Hay veces que la respuesta viene de la mano de la estética o de la mano de la simplicidad en las instalaciones. Se prefiere gastar un poco más en el entrepiso, pero simplificar la colocación de instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta pregunta es clásica mía en esta clase hace no sé cuántos años. En Salta, ¿alguien tiene en su mente una losa sin vigas en algún lugar muy concurrido por todos? ¿En la Católica? No en la Católica, pero le voy a dar una ayuda. En el shopping. En el shopping, ¿dónde hay un sistema de losa que es un entrepiso sin viga? Con capiteles. ¿En el estacionamiento puede ser? En el estacionamiento. O sea, ahora cuando vayan la próxima vez con el novie al cine, fíjense, cuando estacionen el auto, después de que pase el COVID, y si es que todavía no se funde todo, cuando estacionen, fíjense que lo que hay ahí es un entrepiso sin viga, ¿no es cierto? ¿Por qué razón eligieron hacer un entrepiso sin viga? No lo sé. A mí se me ocurren varias, digamos. Una es porque si ustedes, digamos, no colocando viga, uno gana altura útil del piso, ¿no es cierto? Entonces, ganando altura útil, tiene que cavar menos para hacer un subsuelo, por ejemplo. O en un edificio en altura, uno podría querer hacer un entrepiso sin vigas porque se gana
la altura que te come la viga por cada piso. Y si vos comenzás a sumar en 10 pisos, capaz que te ganaste un piso más. ¿Me entendés? Entonces hubo un edificio que era de 10 pisos, capaz que podría hacer 11. Y en el caso particular del shopping, además, fíjense que tiene un montón de instalaciones contra incendio, desagüe, no sé qué, que están al ras de la losa. Y si no, habría que haber bajado esas instalaciones por debajo de la viga y tendrían que haber cavado aún más. Quizá esas son las razones. No lo sé por qué, pero hay muchas razones para elegir ese tipo de sistema. ¿Está bien? Bueno. Y una aclaración, una cosa más que me gustaría mencionar es, todo el mundo, todos los que venden algo, cuando venden, dicen que lo suyo es lo mejor, siempre. Digamos, eso es lo que hace un buen vendedor. Yo te digo, yo soy el mejor profesor de hormigón, mejor que yo no hay. Mejor profesor de hormigón que yo no hay. Venía a mi clase porque, claro, yo quiero venderte mi clase. Bueno, pero en realidad eso hay que evaluarlo, digamos. O sea, ¿cómo saben que yo soy el mejor profesor? Bueno, ustedes lo saben porque sus amigos que ya cursaron conmigo le dijeron, no, Coban es muy buen profesor. Bueno, listo, ya está, verificado. Ahora, cuando te venden, hay muchos de estos sistemas de losas, que la gran promesa es que hay una gran reducción del peso de la estructura. ¿No es cierto? Utilice este sistema de losa porque se va a disminuir el 40% del peso de la estructura. ¿Y para qué queremos disminuir el peso de la estructura? Para cargas dinámicas puede ser. Bueno, para cargas dinámicas, las cargas dinámicas son proporcionales a la masa, o sea que si reducimos la masa, reducimos carga dinámica, en nuestro caso reducimos carga sísmica, pero aún para carga gravitatoria, reduciendo el peso de la estructura, reducimos los esfuerzos. Reducimos los esfuerzos en la losa, reducimos los esfuerzos en la viga, reducimos los esfuerzos en las bases, y eso implica economía. Entonces, básicamente te dicen, usted utilice este sistema de losa porque se reduce un 60% el peso de la estructura y por lo tanto va a tener una economía. ¿Cómo sabe usted que vende que eso es verdad? Digamos, porque el peso de una estructura no depende solamente de la losa. Depende de la losa, depende del espesor del contrapiso si es que lo hay, depende del peso de las paredes de la tabiquería que se ponga, si es de ladrillo o es de placa, de Durlock, si es todo de vidrio. Depende de la sobrecarga de uso. No es lo mismo diseñar una estructura para 200 kilos por metro que para 500 o más. O sea que el peso de la estructura, y depende del peso de la estructura en sí misma, digamos, además de la losa, de la viga y de las columnas. Entonces, la verdad es que, por lo general, cuando uno adopta estos sistemas de aligeramiento de losas, ¿sí? Es verdad, hay una ganancia en términos de peso. Lo que yo me niego es a generalizar esa disminución para todos los casos. O sea, hay que verlo caso por caso, porque el peso de la estructura no depende solamente de la losa. ¿Sí? Entonces, y cuando uno haga los números finos de cuál es la reducción que tiene al utilizar algún sistema constructivo de esto que tiene su particularidad, tendrá también que evaluar si esa diferencia de peso les hace disminuir a ustedes el costo de la estructura lo suficiente como para pagar la patente que van a pagar por usar el sistema constructivo. ¿Está claro? O sea, ustedes, por ejemplo, utilizan un sistema de losas casetonadas y compran los casetones en una empresa que hace casetones plásticos recuperables. Bueno, hay que ver cuánto cuesta, cuál es el costo que tienen en ese sistema de casetones, y eso hay que sumárselo, digamos. O sea, no es tan lineal la economía, en la estructura no es tan lineal, no depende de una sola cosa. Y la única manera que yo encuentro no se puede generalizar, a menos que uno haga siempre el mismo tipo de estructura, siempre con el mismo tipo de terminaciones, siempre con el mismo tipo de detalle, entonces uno ahí sí
Y dice, bueno, construye este edificio que tenía 6.000 metros, me ahorré tanto, si hago uno de 3.000 con la misma tipología, me voy a ahorrar tanto. ¿Ven? Ahí sí, uno puede, pero si uno está haciendo cosas siempre diferentes, no lo puede generalizar. ¿Está bien? Bueno, y una cosa más que para mí es muy importante mencionárselas, que es la siguiente. Y acá pongo la pausa, porque yo no tengo que hablar de estructuras sismoresistentes, pero quiero decirle algo. En el diseño sismoresistente hay una cuestión que es clave, que más que algo vimos nosotros, que es cuando vimos el índice de estabilidad lateral de la estructura, Q. Es la rigidez lateral de la estructura. Cuando nosotros diseñamos la estructura sismoresistente, hay que hacer un montón de verificaciones para controlar la rigidez lateral de la estructura. ¿Está? Entonces, en nuestro medio, es muy difícil lograr una estructura grande sin definir o un sistema de pórticos o un sistema de tabiques. ¿Me entienden? Entonces, la idea de un edificio por ahí construido en Buenos Aires, zona sísmica 0, donde uno tiene 15 pisos con esta tipología estructural, ¿sí? Columna, placa, columna, placa, columna, placa, nosotros no la podemos hacer. No la podemos hacer igual, o por lo menos no la podemos hacer tan a la ligera. Al final, cuando nosotros comenzamos a verificar todas los controles de rigidez lateral que la norma sismoresistente demanda, tenemos que elegir cómo vamos a rigidizar la estructura a los desplazamientos laterales. O con un conjunto de pórticos, como en esta figura, ¿sí? Utilizando vigas y columna, o con un conjunto de tabiques de hormigón. ¿Está claro eso? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer antes que avance? Profe, ¿cómo sería Sí. el proceso de recuperación de los casetones, de recuperación, digamos? ¿No? Se salen. O sea, abajo quedan los huecos, digamos. Claro, queda una visión totalmente ahuecada. A ver si tengo una foto para mostrarte de algo de eso. ¿Y eso es reutilizable o no, profe? Bueno, hay algunos sistemas que son reutilizables y otros que no. Hay algunos sistemas que son, por eso yo le digo, miren, les quiero mostrar, si puedo. Miren, este es un sistema, bueno, no quiero hacer propaganda de la marca, pero justo tengo este folleto a mano. Es un sistema de casetones recuperables plásticos. ¿Sí? Es de plástico. Uno lo coloca todos los casetones, no sé si pueden ver acá, arma lo que tiene que armar y tira el hormigón. Fíjese que los casetones van apoyados en un fenólico. ¿Sí? Después cuando uno hormigona, saca el hormigón y tiene esta vista por abajo. Ah, está ¿Sí? bien, perfecto. Sí. Básicamente los casetones recuperables lo que tienen es, bueno, acá hay unas vistas también. El casetón recuperable, por lo general, lo que tiene es como una pequeña pendiente, o sea, es medio cónico. Entonces sale fácil, ¿me entendés? Porque si vuelvas, digamos, si no, se podría trabar más. Pero como son medio cónicos, hay algunos sistemas incluso que te hacen que lo pintes con algo, con algún antiadherente, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, pero hay plástico, metálico, y hay montones de marcas, ¿me entienden? Esto es una marca, pues yo le digo, cuando ustedes van a optar por un sistema de estos, pagan una patente. Déjenme Profe, que les muestre. Sí. yo tengo una pregunta. ¿Y dónde van la armadura en ese tipo de losas? Bueno, en este tipo de losas, la armadura va entre, a ver si este tiene, yo no sé si este tiene, mirá, entre casetón y casetón te queda como una viguita. A esa viguita nosotros le llamamos nervio, ¿sí? Esto. Entonces, esto lleva una armadura acá, como si fuera una viga. Lleva una o dos perfecto. barras, o tres, lo que dé según cálculo. Ah, ¿Sí? perfecto.
Y además lleva arriba una malla en la parte superior que termina, que por lo general se denomina capa de compresión. Acá no lo vas a poder apreciar, pero ve acá lo que se ve claramente es la malla superior, pero no se ven bien la armadura que van entre casetones, pero ahí hay una armadura entre casetones. Miren, les muestro una foto, ya no choreada, sino de algo que... si es que la encuentro. Bueno, esta foto, no sé, creo que la saqué en Córdoba, en un supermercado. Y bueno, estos casetones no están tan prolijitos, pero miren esto qué interesante. Acá. ¿Ven la imagen, ¿no es cierto? Bueno, ven el casetón no está hermoso, pero hay vigas principales, obviamente un súper, tiene luces muy grandes. Ahora miren esto, miren el pase en la viga. ¿Ven que hay un hueco en la viga acá? Sí. Bueno, eso hay que diseñarlo bien, digamos, acá hay un hueco para pasar las instalaciones. Eso hay que verificarlo bien, no se puede hacer al tuntum. Pero no es la foto que yo le quería mostrar, denme un segundo porque, bueno, miren, esta foto es una estación de subte en Buenos Aires, ¿sí? Por arriba de esto pasa una avenida, Cabildo, no sé, una de esas avenidas importantes. Esto no es un casetonado, pero es un emparrillado de vigas, digamos, que permite salvar grandes luces, pero comparte muchos de los conceptos de una losa casetonada, la idea, digamos, de hacer un emparrillado de vigas. Y esto es lo que le quería mostrar. Esto es un edificio que en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Que tiene... ¿Dónde está? Bueno, es un sistema de losas casetonadas con un entrepiso sin viga. ¿Sí? Esto tiene todo, digamos. Esto son losas casetonadas, casetones de tergopor perdido, ¿sí? Y el entrepiso no tiene vigas. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Ven que el fondo de la losa es planito, planito? Bueno, Sí, entonces uno gana un piso. ¿Entienden? Uno es como que al final del día gana un piso. Todo ese tergopor, profe, ya no se retira, ¿verdad? Ese no, ese sistema queda, el encofrado va perdido. Yo le quería mostrar. Bueno, yo, digamos, no voy a criticar algo, digamos, pero yo cuando miren, esto es buenísimo. A mí, esto, ¿qué es lo que me llama la atención? Esto siempre, digamos, el hormigón es hormigón, digamos, ¿cierto? Entonces, en el voladizo, no importa el sistema constructivo, ¿de qué lado está la fibra traccionada? Arriba. En el voladizo, acá en el voladizo, la fibra traccionada está arriba. Momento negativo. ¿Dónde está el bloque comprimido de hormigón? Abajo estaría. Debiera estar abajo. Entonces, acá, en estos voladizos, bueno, habrá que ver el capitel y toda la historia, pero en los voladizos nosotros necesitamos el bloque hormigón abajo. Por eso, no se puede hacer voladizos con viguetas pretensadas alegremente como se hace en un montón de construcciones. Digamos, la vigueta no está hecha para momento negativo. Es un sistema que está hecho para trabajar apoyado en los dos extremos. ¿Sí? Porque acá habría que, desde mi perspectiva, acá habría que ver, digamos, no sé, la magnitud de los momentos.
si con el nervio, con el espesor del nervio es suficiente para tomar la compresión del momento negativo, pero en términos generales, en los voladizos, nosotros tenemos que macizar todo, digamos, no podemos alivianar el voladizo. Si alivianamos el voladizo, en este tipo de sistema, le quitamos el hormigón donde tiene que estar, que es en la zona comprimida. ¿Me entienden? Entonces, acá en este edificio pasó algo que para mí fue curioso, que me gustaría alguna vez sacarme la duda, y es estas vigas que se agregaron abajo de algunos voladizos después. ¿Cómo sé yo que se agregaron después? Porque de alguna manera le pusieron una tabla para encofrar y esa tabla quedó perdida. Yo no sé por qué quedó como un sándwich entre la viga que se agregó y la losa, digamos. ¿Se dan cuenta? Yo no sé si la van a alcanzar a ver ustedes, pero... Sí, sí se la ve, profe. Bueno, y fíjense, esto es lo peor que hay para mí, ¿no? Esto solicita la columna esta, con este voladizo. Digamos, cuando vos tenés un voladizo, lo que te conviene es continuar con la viga, porque si no, todo el momento negativo lo tiene que tomar la columna. En cambio, si vos continuás con la viga, el momento negativo lo toma la continuidad de la viga, tipo como si fuera un sub y baja. ¿Me entienden? Es más fácil. Acá uno castiga enormemente la columna, digamos, es un problema. Bueno, ya que estamos, les muestro una cosa que es muy interesante, que fue en realidad para yo fui a Bolivia, y es esta máquina, ¿no es cierto? Discúlpeme que me vaya de tema, pero realmente es interesante. Esta máquina es una pilotera, pero no una pilotera común. No es una pilotera como la que quizás nosotros vamos a ver en nuestro medio, que barrena pilotes de 80, 90, 1,20 m, ¿sí? Se barrena, se saca el barreno y se llena de hormigón. Esta pilotera no desplaza el suelo para arriba, no desplaza, no es como un sacabocado que va tirando el relleno para arriba, sino que lo empuja hacia los costados. Como que se va atornillando, y a medida que va atornillando la pilotera, va desplazando el suelo hacia los costados. Entonces, como que a la vez que va avanzando, compacta el suelo. ¿Sí? Y después, fíjense, una vez que se hace el barreno, esto se levanta, y a medida que se va levantando, va colando hormigón para que la perforación no se desmorone, ¿sí? Para que la perforación no se desmorone, y después de que se hace coloto el hormigón, con otra grúa, se baja la armadura. Miren, ahí están bajando la armadura. ¿Sí? Pero el hormigón ya está metido en el pozo. ¿Cuál es el defecto? ¿Cómo? ¿Tiene algún defecto o...? No, es perfecto. Estamos hablando del... Es tremendo. La construcción. No, es tremendo. Es tremendo. Pero no solo eso. Miren, esta es la sala de control de la pilotera. Es una nave espacial. Va controlando el torque de la punta para que uno no se exceda. Tiene sensores por todos lados. Casi, chicos, que con la información que uno saca de ahí, hace un estudio de suelo a medida que va bajando. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que como máximo a los 15 metros, en la zona de la ciudad, tenemos grava. Entonces, nosotros no tenemos mucho problema, pero acá, en Santa Cruz, en esta zona, por lo menos en Santa Cruz, donde yo pude ver, no hay grava, es todo arcilla. Entonces, las fundaciones se hacen con pilotes que tienen 20, 25, 30 metros. Y bueno, entonces hay que pensar un poco más y no es tan sencillo. ¿Y pilotes de qué profundidad llega a ser la máquina esa? Por eso, 20 metros, 25 metros. Ahí está la barrena. O Ahí sea, está, en el caso... está hormigonando. ¿Ven que ahí hay una manguera? Está conectada a una manguera ahora. Acá está la manguera.
es porque ya la estaban sacando y está hormigonando. Obviamente que el hormigón ese tiene una dosificación súper especial porque tiene que ser muy líquido. Acá, esta es una foto de un cabezal, digamos, estos son los cabezales. Claro, con un pilote solo no alcanza, hay que hacer varios pilotes. Para cada columna hay que hacer varios pilotes, y esos pilotes después se juntan con un cabezal. Otra cosa. Yo tenía unos videos, pero no sé. Ahí están bajando la armadura, ¿eh? Es muy tremendo, es tremendo esto, chicos. Yo le digo, es de primera. No solo eso, no tengo foto acá, pero la empresa que dueña de esta máquina tiene un sistema de pilote que ellos bajan, en la punta del pilote bajan un globo metálico. Y después lo inflan con un grouting. ¿Sí? Le inyectan un grouting a ese globo metálico. Entonces, ellos bajan un globo metálico a 15, 20, 25 metros de profundidad y después lo inflan para aumentar la punta del pilote. ¿Me entienden lo que le digo o no? Y con eso alcanzan pilotes de altísima resistencia, digamos, fundaciones de altísima resistencia. Eso les permite a ellos resolver edificios altísimos, digamos, si no, no sé cómo lo harían. ¿Ves? Acá hay un cabezal, yo no sé si ven, acá hay un pilote, acá hay otro pilote, acá hay otro pilote, acá hay otro pilote. Bueno, ahí se ve la cabeza de los pilotes antes de armar el cabezal. Es lástima que no tengo bueno, ahí tiene una vista más grande del edificio. No tengo Ahí están los casetones. Ahí está la armadura de los pilotes. Miren esto. Eso es un pozo de lodo bentonítico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Esos son los globos desinflados. Los globos metálicos desinflados. Eso baja en la punta y cuando está en la cota de fundación le meten un grouting, lo inflan como un globo. Eso consolida la punta del suelo. Además, el primer globo en un conjunto de pilotes, eso me contaban ellos, el primer globo lo infla más fácil, pero a medida que va inflando varios globos uno del otro, el suelo cada vez está más consolidado. Entonces, el último globo es más difícil de llenar. Ya está la armadura. ¿Y dónde está el pozo del lodo bentónico? Bueno. Claro, cuando uno hace excavaciones de profundidad, corre el riesgo de que, como uno retira suelo, que esto se desmorone. Entonces, si uno no tiene la pilotera esa mágica que barrena y cuando va saliendo pone hormigón y el hormigón pesa lo suficiente como para que el suelo no se desmorone, lo que se hace es se coloca un lodo que tiene un peso específico lo suficientemente alto para evitar que el suelo se desmorone. ¿Me entienden? Ahora ese lodo, después, una vez que se hace la excavación, se llena eso de lodo, entonces después se baja la armadura y se hormigona de abajo para arriba y se va expulsando el hormigón a medida que va subiendo, como pesa más que el lodo, va expulsando, el lodo expulsa el hormigón expulsa el lodo, ¿eh? Y ese lodo a veces se recircula, lo que sea. Y a mí me causó mucha gracia porque en el momento que yo fui a hacer esto, yo estaba viendo una obra acá en Salta, donde había que hacer pozos, digamos. Bueno, obviamente no eran pozos de 20 metros, digamos, pero... Entonces se decidió colocar lodo bentonítico. Entonces aquí decía, agarraron y le metieron hicieron una pelopincho y metieron una bolsa de bentonita y así nomás, que yo. Acá tenían una ingeniera que hacía control de calidad del lodo bentonítico y estaba cada tantos minutos trayendo una muestra en tubo de ensayo, y no sé cómo era el ensayo que hacían ahí en la obra, que determinaban la densidad de ese lodo y si estaba bien o estaba mal, o había que modificarlo, había que tirarlo, si se podía seguir usando o no. Entonces, miren,
lo avanzado que están en Santa Cruz de la Sierra y lo mal que estamos nosotros. Pero de cualquier manera, digamos, yo no digo que nosotros estemos mal, digamos, ellos tienen un problema en particular con las fundaciones que nosotros, gracias a Dios, no tenemos. Pero la verdad es que la tecnología que los tipos están usando allá es de primer mundo, ¿no? Es una tecnología de primer. Bueno, si les parece, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque me fui totalmente de tema. Bueno, si les parece, hacemos 5 minutos de break y seguimos. Dale, profe. Vale, ingeniero.
Bueno, ¿están ahí o no? Sí, profe. Sí, ingeniero. Sí, profe. Bueno, miren, mientras no encontré el video de la pilotera, lamentablemente, de Bolivia, pero encontré un video de la pilotera que se usó acá para otra obra. Y miren, bueno, yo quería ilustrarle un poco el funcionamiento. Después se cambia la punta. Ahora van a ver una punta que es la que se usa hasta que se llega a la arcilla, hasta que se llega a la grava. Bueno, después cuando se llega a la grava, se cambia la punta y se pone una hélice que permite ensanchar la punta. Y acá, miren este video. Esa es la vista del pozo. Y las vibraciones que hay, en gran parte, bueno, por el aire, por lo que sea, y porque una vez que uno llega a la grava, el pozo se desmorona. Entonces, digamos, ¿cómo se da cuenta también que el pozo se desmoronó? Porque después cuando mete hormigón, entra mucho más hormigón del que uno tenía previsto. Entonces uno puede más o menos medir el tamaño de la punta en función del hormigón que mete, ¿no? Y acá tengo un videito que muestra el proceso de hormigonado. Fíjense que acá está la hormigonera, acá está la pilotera haciendo otro pozo en el fondo. Y ahí está, miren. Ahí lo meten en un tubo y este tubo ese tubo está con la punta tocando el fondo del pilote. Entonces hay que ir moviéndolo hacia arriba y hacia abajo a medida que se va subiendo el tubo. ¿Para qué? Porque el hormigón está entrando por debajo del agua. ¿Me entienden? Uno va desplazando el agua con el hormigón. Bueno, listo de estas cosas que no son las que teníamos que hablar hoy. Ingeniero, Sí, le hago una pregunta para que me quede Sí. un poco más claro. sí. En sí, ¿cuál sería el beneficio que tienen las losas casetonadas? O sea, a diferencia Bueno, del en aparte de todo principio, el problema, ahora vamos a ver, en principio, el espesor de las losas, se define no por una cuestión de resistencia, sino para controlar la deformación. Entonces llega un momento en que si la losa es muy grande, el espesor de losa que vos necesitas también es grande para controlar la deformación. La idea de ponerle casetones es disminuir el volumen de hormigón, porque vos lo que necesitas es inercia, pero para la sección fisurada, o sea que vos, todo lo que está por debajo del eje neutro no te aporta inercia. ¿Me entendés? sí, Entonces, la idea es disminuir el volumen de hormigón para aliviar el peso de la losa y reemplazar por ahí una losa de 20 centímetros, una losa de 20 centímetros de hormigón macizo, la reemplazás por una losa de 30 centímetros, 35 centímetros casetonada, con una disminución del peso capaz que del 40, 50%. ¿Está bien? Bueno.
Bueno, ahora sí. Entonces, empecemos con esta introducción de losa. Entonces, bueno, entonces, una losa de hormigón armado, después veremos si hay las casetonadas y ese tipo de losa la vamos a ver. Una losa de hormigón armado convencional, apoyada en vigas, nosotros la vamos a distinguir dos casos. Una losa que nosotros la vamos a llamar armada en una dirección y la otra armada en dos direcciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la losa es cómo se deforma la losa. La losa armada en una dirección, fíjense que tiene una sola curvatura. ¿Sí? Una sola curvatura orientada respecto a los apoyos. Digamos, en este caso, esta losa estaría apoyada de este lado, estaría apoyada de este lado y está flechada. Ya se ha deformado. Fíjense que tiene una curvatura constante a lo largo de su desarrollo. En cambio, si la losa está apoyada en los cuatro bordes, tiene doble curvatura. ¿Ok? Entonces, nosotros, el comportamiento y el diseño de esta losa y de esta losa es diferente. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el momento flector es proporcional a la curvatura. Entonces, en estos casos, tenemos momento de dirección en una sola dirección principal de la losa, ¿sí? En cambio, en estas condiciones tenemos momento flector en las dos direcciones principales de la losa. ¿Ok? Entonces, empecemos discutiendo cómo se diseña la losa armada en una dirección. Bueno, ¿cuándo tendremos losas armadas en una dirección? Básicamente, si tenemos una losa que está apoyada en dos apoyos paralelos, como podría ser este caso. Otra condición es si es un voladizo tiene un solo apoyo de un lado, tiene un empotramiento de un lado, sí o sí hay que diseñarla, tiene curvatura simple, está armada en una dirección, y también una losa que se comporta como una losa armada en una dirección, en los casos que tenemos losas que está apoyada en los cuatro lados, ¿sí? Pero la relación de luces es mayor que 2, o sea que es un rectángulo alargado. A más alargado es ese rectángulo, más parecido va a ser el comportamiento de la losa a esta condición que a esta. ¿Está claro? Entonces, si una losa tiene una relación, en este caso LB sobre LA mayor que 2, la losa, aunque esté apoyada en los cuatro bordes, se va a deformar más parecido a esto que a esto. Y la vamos a armar en una dirección. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se diseña una losa armada en una dirección? Es súper fácil, chicos. Se toma una faja de 1 metro de la losa y se diseña esa faja de 1 metro como si fuera una viga, con las condiciones de apoyo que correspondan. No tiene ningún misterio. Hay que tener alguna consideración respecto al detallado, pero en términos de diseño es prácticamente lo mismo que una viga. Entonces, veamos. Acá fíjense que la transparencia dice paso 1, paso 2, son los pasos que hay que hacer para diseñar una losa. Entonces, el paso 1 es determinar si la losa se comporta como una losa armada en una dirección o como una losa armada en dos direcciones. Supongamos que en nuestro caso la losa se comporta como una losa armada en una dirección. Bien, tenemos que determinar las solicitaciones de la losa. Y para ello vamos a tener que pasar de la geometría real de la losa a un modelo numérico que represente, que nos permita determinar los esfuerzos que están actuando sobre la losa y que la represente. Y ahí tenemos que tener cuidado con los espesores, digamos. Los modelos numéricos que nosotros utilizamos habitualmente son modelos de barras, ¿sí? Esos son los modelos más básicos. Entonces una barra no tiene espesor, pero la losa sí. Entonces fíjense, si tenemos un caso como este, donde tenemos una losa simplemente apoyada en dos columnas o en dos tabiques, ¿cuál es la luz que tenemos que considerar para calcular la losa? Por ejemplo, acá tenemos un muro, acá tenemos otro muro y tenemos una losa simplemente apoyada, ¿ok? ¿Cuál es el momento flector de esta losa? Será Q por L al cuadrado sobre 8. Está simplemente apoyada. Ahora, ¿cuánto vale L? ¿Cuánto vale la luz? Bueno, alguno dirá, vale, desde la luz hay que medirla desde centro de apoyo hasta centro de apoyo.
LC. Otro mira, no, es la luz libre, es la luz en la cara interna de los apoyos. Bueno, la norma dice que para estos casos, la luz de cálculo es la luz libre más una vez la altura de la losa. Bueno, hay varias hipótesis para determinar eso. Ahora, si las losas son continuas, por lo general, y en nuestro caso, si están hormigonadas monolíticamente, la losa y la viga donde apoya, la losa y la columna donde apoya, están hormigonadas monolíticamente, por lo general nosotros la luz de cálculo no la tomamos, la tomamos directamente como la luz a centro de apoyo. ¿Ven? Pero hay algunas hipótesis que se pueden hacer dependiendo del caso. Una vez que nosotros hemos hecho el modelo y hemos determinado la luz de cálculo, lo que tenemos que hacer ahora es predimensionar la losa, determinar su espesor. Esto ya lo vieron, ¿sí? Creo que ya lo vieron cuando empezaron el integrador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta tablita la propone la norma y dice, con esta tablita usted puede determinar los espesores mínimos para losas macizas armadas en una dirección o para vigas o losas nervuradas en una dirección. ¿Ok? Esperen que quiero... Ahí está. Ahora, entonces fíjense cómo se usa esta tablita, ya lo saben. Tengo que entrar con la condición de apoyo, ¿sí? Con la condición de apoyo, y luego será la luz sobre el factor que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Sí. Ahora, ¿cómo determinamos las condiciones de apoyo? Bueno, para losas, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Si la losa llega a un extremo de la estructura, donde hay una viga, por ejemplo, y la losa no continúa por detrás de la viga, o sea, se interrumpe, ese borde de losa nosotros lo vamos a considerar simplemente apoyado. Pero si la losa continúa después del apoyo, es continua a través del apoyo, vamos a considerar que en ese punto la losa está empotrada o es continua. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo vamos a tener, para usar esta tablita, cuándo vamos a tener bordes simplemente apoyados? En los bordes de losa o de viga que se discontinúan. ¿Por qué vamos a asumir eso? Porque por lo general las losas están apoyadas en vigas. Y las vigas tienen, para que nosotros consideremos que una condición de apoyo es un empotramiento, tiene que estar totalmente inhibido la posibilidad de giro del elemento en el apoyo. Para eso, para que una viga impida totalmente el giro, inhiba totalmente el giro de una losa en el apoyo, la viga tiene que ser muy rígida a torsión. ¿Me entienden la idea? La viga, en el apoyo, la losa se quiere flexionar y trata y genera un momento torsor sobre la viga. Para las vigas de hormigón se fisuran rápidamente a torsión y al margen de eso, si una viga de hormigón es larga y tiene una sección reducida con respecto a su longitud, tiene baja rigidez torsional. O sea que, aunque no se fisure, es difícil que la viga sea lo suficientemente rígida como para inhibir totalmente el giro de la losa. Por lo tanto, nosotros cuando la losa es discontinua, directamente vamos a despreciar la posibilidad que tiene la losa de inhibir el giro, que tiene la viga de inhibir el giro en el apoyo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Entonces de acá nosotros sacamos espesores para las distintas condiciones de apoyo. Ahora, acá hay una cosa, acá yo le voy a hacer algunas salvedades que son, a mi criterio, sumamente importantes. La primera es esto, que por ahí no lo leemos, que dice, esta tabla es para elementos que no soporten o estén vinculados a tabiques divisorios u otro tipo de elementos susceptibles de sufrir daño por grandes flechas. ¿Sí? Si nosotros tenemos un muro apoyado sobre la estructura o carpintería apoyada abajo de la estructura, ya esta tabla no sirve. ¿Sí? Porque esta tabla se diseñó, ¿sí? Se diseñó para garantizar una determinada flecha admisible que discutimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había dos condiciones para
para definir la flecha admisible. Una era si hay elementos estructurales que pueden sufrir daño, o si no hay elementos estructurales que pueden sufrir daño. Si no hay elementos estructurales que pueden sufrir daño, entonces nosotros podemos dejar que la losa se deforme más. En cambio, si hay mampostería o alguna otra cosa que se va a romper si la losa se deforma, tenemos que restringir más la deflexión de la losa. Y esto está hecho para los casos en donde no hay mampostería, ¿saben? O no hay elementos que pueden sufrir daño. Entonces, esto no vale siempre. ¿Sí? No vale siempre. Lo segundo que les quiero decir es algo que no dice la tabla. Y es hasta qué luces estas restricciones son, estos factores son válidos hasta losas de qué longitud, de qué luces. ¿Valen para una losa de 2 metros? Seguro. ¿Valen para una losa de 3 metros? Seguro. ¿De 4? Seguro. ¿De 5? No sé. ¿De 6? No sé. ¿De 7? ¿8? ¿De 10? De 10 seguro que no. Ahora, no está, la norma no dice claramente cuál es el rango de aplicación de esto. Entonces tengan cuidado cuando lo vayan a aplicar. ¿Ok? Y lo otro que no dice nada, que en esta tabla no se menciona, es cuál es la sobrecarga de uso para esta losa. Yo puedo tener una losa de 4 metros armada en una dirección para una azotea inaccesible que tiene una sobrecarga de uso de 100 kilos por metro cuadrado. Pero estoy seguro que la misma losa se va a deformar mucho más si la azotea es accesible y la tengo que diseñar para 500 kilos por metro cuadrado. Entonces, tampoco dice nada esta tabla respecto a las cargas. Ok. Pero en cierta manera nos permite determinar espesores de elementos sin hacer verificaciones de deformaciones. Bien, una vez que nosotros predimensionamos, determinamos el espesor del elemento, lo que tenemos que hacer es determinar las solicitaciones y hay que, si la losa es continua, hay que distribuir la carga viva en distintas configuraciones, adoptando distintas configuraciones para lograr los efectos más perjudiciales en la estructura. ¿Por qué? Porque la carga viva es una carga variable. Puede estar o puede no estar. Puede estar en todo el piso, puede estar en un tramo, puede estar en otro tramo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en principio lo que hay que hacer es cargar la losa o la viga continua de esta manera. Primero, con tramos alternados para obtener los máximos momentos positivos en los tramos. Y después hay que cargar dos apoyos consecutivos para obtener el máximo momento negativo en el apoyo. Esto hay que hacerlo solamente para la carga viva, no hay que hacerlo para el peso propio, porque el peso propio está en la estructura todo el tiempo, en toda la vida útil de la estructura, pero la sobrecarga de uso no. Fíjense que no es lo mismo trabajar con la envolvente de todos estos casos que simplemente cargar toda la losa con una carga uniformemente distribuida. No les va a dar los momentos flectores más pesimistas hacer eso. Hay que hacer eso. Bien. Bueno, acá lo de las condiciones de borde, que ya se los mencioné, acá les propongo una gráfica. Supongamos que tenemos una losa de 3 tramos apoyada en vigas, ¿no es cierto? Fíjense que si la viga es rígida, acá, en el extremo discontinuo, va a generar algún grado de empotramiento a la losa y por lo tanto la losa en este extremo va a tener algún momento negativo. Va a tener algún momento negativo. Pero si la losa se fisura o si la viga no tiene suficiente rigidez torsional para sostener esta hipótesis, lo que va a terminar pasando es que el diagrama de momento es como que baja, como es parecido a pensar que el apoyo se articula, y por lo tanto el diagrama de momento con el que tenemos que calcular este tramo es este, no es este. Tenemos que despreciar el efecto del empotramiento en la losa. Eso nos da el diseño más conservador. Bien. Hay muchos métodos para determinar los momentos en estructuras continuas. Esto, que es un método de coeficientes, está en la norma, lo podrían aplicar, pero estoy seguro que hay libros enteros de cómo determinar los momentos en vigas continuas. Lo pueden hacer
de cualquier manera con un programa, con un software, siempre que el software les permita cargar de manera alterna los paños de losa, y si no, seguro que el ingeniero Bernard les va a proponer alguna tabla para ayudarlos a ese caso. Acá hay una tabla que yo la saqué del libro de... no me acuerdo el nombre, ya vendrá a mi mente. Es una tabla simplificada, ¿sí? Es fácil de utilizar y permite determinar de manera simple este diagrama de momento, que ya es el diagrama de momento envolvente. ¿Qué quiere decir eso? El diagrama de momento que se obtendría de cargar toda la viga con el peso propio y después aplicar la sobrecarga de uso en un tramo sin aplicar en el otro para obtener el máximo momento positivo de este tramo, y para obtener el máximo momento negativo aplica la sobrecarga de uso en los dos tramos consecutivos. Entonces, esta tabla, que es viejísima, permite resolver estos problemas simples sin utilizar ningún software. Bueno, acá tendríamos el diagrama de momento de una viga de un problema que está planteado. Y una vez que tenemos las solicitaciones, lo que tenemos que hacer es diseñar la losa. Discúlpenme que vaya rápido, la verdad que me extendí mucho en la introducción y ahora los voy a perjudicar volando con lo que queda de las clases. Entonces, una vez que tenemos todo hasta acá, lo que hicimos fue predimensionar la losa y determinar las solicitaciones. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos las solicitaciones, las tenemos que diseñar. Yo les recomiendo que primero la verifiquen al corte, a la losa. ¿Por qué? Porque si la losa no verifica el corte, o sea, si la resistencia al corte de la losa, del hormigón, no es suficiente para absorber el esfuerzo de corte, entonces hay dos alternativas. Una, armarla al corte con una armadura especial parecida a un estribo, ¿sí? Parecida a un estribo, para absorber el esfuerzo de corte en losa, que es sumamente complicado. O la otra es aumentar el espesor de la losa, que es más sencillo, que es lo que habitualmente hacemos. Entonces, por lo general, lo que hacemos es, si no verifica la losa del corte, aumentamos el espesor de la losa para aumentar la colaboración al corte del hormigón y de esa manera no tener que armarla con acero para absorber esfuerzo de corte. Ahora, acá hay un detalle que es importante. A diferencia de vigas, donde la norma nos decía que podíamos prescindir de armadura solamente si el esfuerzo de corte era menor a la mitad de la capacidad, o sea, a phi por BC sobre 2, en losas la norma permite aprovechar toda la colaboración al corte del hormigón. O sea que podemos prescindir de armadura de corte siempre que la solicitación del corte sea menor a phi por BC, no a phi por BC sobre 2. ¿Se dan cuenta? Es beneficioso para el diseño de losa. La norma nos permite. Para losa nos permite más. Nos da un beneficio al diseñar la losa. Ahora, lógicamente, si ustedes ven este diagrama de momento, se dan cuenta que usted tiene un momento máximo acá y uno lo apoya. Por lo tanto, es razonable pensar que uno puede, respetando todo lo que hemos visto para cobertura de diagrama de momento, ir cortando la armadura, ¿sí? A medida que ya no la necesita. ¿Ok? Ahora, entonces, en el caso extremo, uno no haría falta tener armadura armadura inferior, armadura positiva, acá en esta zona donde solamente tenemos momento negativo. ¿Ok? Ahora, en losa la norma nos pide esto. Nos dice que si el esfuerzo al corte es menor a 2/3 de la resistencia al corte de la losa, entonces podemos interrumpir la mitad de la armadura. La mitad de la armadura la podemos interrumpir. Pero si el esfuerzo al corte está entre 2/3 y phi por BC, ¿sí? O sea, tenemos un esfuerzo de corte que no sobrepasa la resistencia al corte de la losa, pero es superior a 2/3 de la resistencia al corte de la losa,
entonces estamos obligados a llegar con toda la armadura hasta los apoyos. No podemos interrumpir la armadura una vez que ya no la necesitamos para absorber los momentos positivos. ¿Y eso por qué? Porque en el mecanismo de falla de la losa, cuando la losa se fisura de esta manera, termina trabajando como un arco atirantado. O sea, tenemos una distribución de tensiones de compresión que hacen como un arco, y para completar el efecto de arco necesitamos el tensor. El tensor. Entonces, lo que pide la literatura es que si el esfuerzo de corte es elevado, llevemos toda la armadura en momento positivo hacia el apoyo, porque si se llega a materializar este mecanismo de falla, nosotros garantizamos el comportamiento del arco atirantado. En cambio, si el esfuerzo de corte es muy bajo, no hace falta garantizar este comportamiento porque nunca se va a desarrollar. ¿Eh? Hay poca posibilidad de que se desarrolle. Bien. Ahora, para diseñar las vigas es lo mismo que para diseñar las losas a flexión. Ay, perdón. Me estornudé la mano, ahora no lo voy a poder salvar. Bueno. Ustedes van a determinar el momento flector correspondiente a una faja de ancho unitario de losa. ¿Ok? A una faja de ancho unitario de losa. Entonces, ese momento flector, ustedes después entrarán, con ese momento flector entrarán en las tablas dimensionales o lo harán con la fórmula analítica, como quieran, y van a determinar una cantidad de acero por metro de losa, a colocar por metro de losa. Tantos centímetros cuadrados por metro de losa, 3 centímetros cuadrados por metro de losa, 4 centímetros cuadrados por metro de losa, etc. La pregunta es, esos centímetros cuadrados, ¿cómo lo van a materializar? ¿Eh? Supónganse que ustedes tienen que a ver. Supónganse que ustedes tienen que colocar por metro de losa 3 centímetros cuadrados. Bueno, ¿cómo podemos colocar en un metro de losa 3 centímetros cuadrados con barras comerciales? ¿Alguien me puede decir cómo podríamos resolver ese problema? ¿Con mallas? No, bueno, está bien, pero ¿qué diámetro? ¿Con qué separación? O sea, acá lo que nosotros vamos a terminar colocando es una determinada cantidad, digamos, si ustedes tienen la losa así, si ustedes tienen a ver, lo que ustedes van a terminar haciendo es esto, es colocar una determinada cantidad de acero, ¿sí? Una determinada cantidad de barras por metro de losa, ¿para qué? Para completar esos 3 centímetros cuadrados que tienen que colocar. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se coloca tantas barras de metro cuadrado. A ver, si tienen que colocar 3 centímetros por metro cuadrado de losa, una opción será colocar 3 barras del 12 por metro. 3 barras del 12 por metro, les va a dar un poquito más, le va a dar 3.4 centímetros cuadrados. ¿Estamos hasta acá? Entonces ustedes colocan 3 barras del 12 por metro. Entonces, si colocan 3 barras del 12 por metro, la pregunta es, ¿cuál es la separación entre las barras? Bueno, si coloco 3 barras en un metro, la separación es 33 centímetros. ¿Me siguen o no? Entonces, la armadura que van a colocar es un phi del 12. Phi del 12. ¡Oh, qué malo que soy con estas herramientas! Un phi del... Bueno, ustedes colocarán... qué mal todo esto. Ustedes colocarán un phi del 12 cada, 33 centímetros. Y esa será la armadura que van a adoptar. ¿Ven? ¿Me siguen o no? Bien, ahora, esa separación no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. ¿Por qué?
nosotros necesitamos que para garantizar que este material que es heterogéneo se comporta al final del día casi como un material homogéneo. O sea, si nosotros separamos mucho las barras, no va a trabajar la estructura como una estructura de hormigón armado. Entonces vamos a tener que limitar la separación para obtener un buen comportamiento estructural y además vamos a limitar la separación para controlar las fisuraciones. Eso ya lo vimos en la clase pasada, que era una de las cosas que la norma nos indicaba que teníamos que hacer para controlar las fisuraciones, era restringir la separación entre barras en elementos flexionados. Bueno, entonces fíjense. La armadura principal en losas, en términos generales, puede estar separada como máximo 2,5 veces el espesor de la losa, 25 veces el diámetro de la barra o 300 milímetros. Esto es lo que pide la norma para losas. Ahora, esto pide para control de deformaciones. Nosotros en losa tenemos que satisfacer ambas condiciones. Ahora, yo les recuerdo que nosotros estamos diseñando una losa armada en una dirección. Entonces, ¿cómo tiene que ir la armadura en nuestra losa? Bueno, la armadura en nuestra losa, para momento positivo irá acá, ¿sí? ¿Verdad? Algo así, y para momento negativo irá acá en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe. Entonces, ahora, toda esta armadura que dibujé acá está orientada paralela a la faja unitaria que nosotros estamos diseñando. La pregunta es, ¿tenemos que colocar armadura en la otra dirección, perpendicular a la faja unitaria que nosotros estamos diseñando? Y no, por eso es en una dirección, ¿o no? Bueno, no tenemos que colocar, en principio, armadura para absorber momentos flectores, porque no hay momentos flectores en la otra dirección, pero sí tenemos que colocar armadura, una armadura mínima, que pide la norma, que es la armadura de retracción y temperatura, para controlar efectos moderados asociados a la retracción que se produce durante el curado de la losa y a las variaciones de temperatura. ¿Ok? O sea, en la dirección transversal colocaremos como mínimo esta cantidad de acero, 0,0018 por la altura por un metro. ¿Sí? Esto es una cuantía mínima. 0,0018 es la cuantía ρ, la tenemos que multiplicar por el área. ¿Cuál es el área? Si nosotros estamos diseñando fajas de ancho unitario, el área es 1 metro por la altura de la losa. ¿Estamos de acuerdo? Esta armadura transversal no necesita satisfacer las separaciones que vimos recién. Solamente necesita satisfacer estas separaciones, porque no está colocada para absorber esfuerzos asociados al momento flector, sino que está colocada solamente para absorber los efectos de la contracción de fraguado y las variaciones de temperatura. ¿Me entendieron eso? Ahora, yo acá le pongo una nota al pie. Esto es válido, esta cantidad de acero es suficiente para tomar los efectos de la retracción en losas de cualquier tamaño y las variaciones de temperatura de cualquier magnitud. No, pero la norma no aclara el rango de validez de esto. Entonces, vamos a poner así, para condiciones normales, ustedes cada uno deberá interpretar después cuáles son las condiciones normales, esto es suficiente. Ahora, en condiciones fuera de lo normal, no sabemos cuáles son porque la norma no lo establece claramente, habrá que hacer alguna cuenta adicional. ¿Está bien? En una planta de un edificio que tenga 120 metros por 120 metros cuadrados, el efecto de la retracción puede ser muy grande.
Bueno, para esos casos, esta armadura seguro que no es suficiente. Seguro que hay que hacer algo más, alguna verificación más. ¿Está bien? Probablemente haya que dividir la estructura con juntas de dilatación para que el efecto de la dilatación no rompa la estructura. Bien. Y acá una cosa que es sumamente importante también. Esto, fíjense, es tan viejo como el Leonhard, el Leonhard sigue teniendo, las cosas viejas del Leonhard siguen teniendo vigencia. Nosotros dijimos que en los bordes discontinuos, o en los bordes donde la losa apoya sobre una viga, para calcularla nosotros vamos a despreciar el efecto del empotramiento en el apoyo y lo vamos a considerar como una condición de simplemente apoyar. Ahora, alguna restricción al giro, la viga, alguna restricción al giro de la losa va a manifestar. O sea, la viga está, y la viga no va a querer girar cuando la losa la torsiona. Se va a oponer al giro, y por lo tanto es posible que se generen fisuras por flexión, como si fueran fisuras de momento negativo, cerca del apoyo. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es colocar una armadura, que se llama armadura de empotramiento no previsto, para limitar esas fisuras. No es para inhibirlas, no es para que no aparezca, es para limitarla, porque nosotros lo que no toma la losa por momento negativo, lo toma por momento positivo. O sea que la losa no va a colapsar, pero lo que nosotros queremos es limitar el espesor de esa fisura. ¿Cuánto vale la armadura de empotramiento no previsto que tenemos que colocar? Bueno, entre 1/3 y la mitad, como mínimo 1/3 de la máxima armadura de tramo. O sea que si ustedes colocan una barra del 10 cada 10 centímetros, ustedes podrán levantar con esta figura, una barra cada 3, ¿sí? Para tomar el empotramiento no previsto. ¿Ok? Ahora, los despieces, el despiece de la losa se puede hacer igual que los despieces de las vigas, teniendo en cuenta la cobertura del momento, el punto de corte teórico, el punto crítico, la longitud de anclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso en una estructura muy grande es muy tedioso. Entonces, hay algunas formas de armado simplificadas, antieconómicas, obviamente. Todo lo que es simplificado, en términos de acero, es antieconómico, en términos de tiempo, agiliza. Que garantizan, en cierta manera, la cobertura del diagrama en momento y el correcto anclaje de la armadura. Y que son válidas siempre que, vamos, por lo menos, la relación de luces, la luz del primer vano y la luz del segundo vano, sean parecidas. Si las luces son muy diferentes, ya no vale tampoco. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las relaciones sencillas que permiten detallar una losa. Fíjense, la armadura en momento negativo, extenderla a la luz sobre 3 del apoyo. Es muy fácil hacer esto, no tenemos que descalar el gran momento, no tenemos que hacer nada. Y tenemos dos opciones. Una opción donde la armadura superior y la armadura inferior son independientes. Y una segunda opción donde la armadura inferior se dobla cuando ya no es necesaria para absorber el momento positivo, se dobla y lo usamos para tomar el momento negativo. Esta forma de armar con figura es muy común, digamos, ¿sí? O sea, es muy común. Lo que tiene de complejo, si ustedes quieren usar esto sobre la opción de usar esto, es que en este caso hay que compatibilizar armaduras, y acá no. Acá yo puedo colocar abajo una armadura con una separación que a mí se me ocurra, o que yo necesite, y arriba otra armadura con otra separación que a mí se me ocurra. Ahora, acá, la armadura de momento negativo va a estar en el apoyo está definida por la cantidad de acero que yo levanto de este tramo más la cantidad de acero que yo levanto de este tramo. Esa es la armadura que estoy colocando en ese apoyo.
Si yo necesito más acero, tengo que agregarlo en suplemento. Y si necesito menos acero, no puedo hacer nada porque, ¿no? Digamos, es una cuestión de armado, digamos. O sea, ya está. Levanté una barra cada 2, una barra cada 3. No puedo levantar media barra. La barra hay que levantarla completa. ¿Está bien? Bueno, y acá hay un ejemplo de cómo quedaría el detallado de una losa armada en una dirección. Fíjense que acá yo opté por levantar la armadura, levanté una barra de por medio acá, entonces la armadura total que yo tenía en el apoyo no me alcanza para absorber todo el momento negativo, entonces agregué un suplemento adicional de armadura y acá tengo la armadura perpendicular a la armadura principal, que es la armadura por retracción y temperatura. Como mínimo, nosotros estamos acostumbrados a ver despiece en planta. Siempre es bueno tener un corte de la losa indicando las longitudes, pero también se puede indicar en planta, digamos. Eso no hay problema. Mientras que esté claro, está perfecto. Y ahora rápidamente vamos a pasar a las losas armadas en 2 direcciones. La diferencia acá es que tenemos doble curvatura, ¿sí? Bueno, vamos a poner así, yo voy a pasar. La diferencia básica es que acá hay doble curvatura, entonces tenemos momento en las 2 direcciones y en la forma en la que se predimensiona la viga, la losa. Yo voy a pasar rápido, ya lo van a ver con mayor detenimiento en la práctica. Una forma es con esta tabla, que es la tabla de Husny, que nos da espesores mínimos que tiene que tener la losa para estas condiciones de apoyo. ¿Ok? Otra forma es el método alfa, donde lo que ustedes van a calcular es la relación de rigidez de la viga en el apoyo y de la losa que está apoyando sobre esa viga. Con ese alfa, con ese valor de alfa, uno entra a estas formulitas que están acá y nos dan valores mínimos para espesores en losa. Ya lo van a ver con detenimiento con el ingeniero Bernal. Una vez que tienen el espesor de la losa, de nuevo, el espesor y el espesor que vimos hace un rato para losa armada en una dirección solamente están definidos para limitar las deformaciones en la losa. El objetivo es limitar la deformación, no dicen nada de la resistencia. La resistencia se la damos después con acero. O sea, el espesor de la losa básicamente queda definido primero para controlar deformaciones, después para controlar el corte y en última instancia, si nos queda muy armada la losa, capaz que preferimos hacerla más alta, digamos. Pero el espesor mínimo de estas fórmulas está orientado al control de deformación. Bueno, una vez que tienen el espesor de la losa, entrarán a alguna tabla, que ya les dará el ingeniero Bernal, la que a él más le gusta, que le permite determinar un valor de momento en X y un valor de momento en Y. Básicamente, lo que ustedes van a hacer es definir una faja de ancho unitario de losa trabajando en X y una faja de ancho unitario de la losa orientada en Y, y van a calcular una cantidad de acero para esta faja y una cantidad de acero para esta faja. ¿Sí? No tiene más misterio que eso. Bueno, entonces, de última, en una clase de consulta, retomamos las dudas que tengan, pero no quiero avanzar más porque encima el lunes tienen integrador, así que me parece que con lo que ya les di hoy tienen suficiente como para arrancar el trabajo práctico. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, como siempre me pasa, hay más participación en ustedes cuando muestro fotos, cuando contamos chistes, cuando cuento anécdotas, yo que cuando introducimos los temas. Pero bueno, ojalá tuviera una foto para explicar cada cosa, así me parece que quizás captaría más, sería más divertido para ustedes, pero no tengo. Quizá le pueda mostrar una, porque creo que ya se la mostré. Ingeniero, una consulta, ahora estoy viendo la imagen de ahí. Sí. ¿Por qué había una armadura que estaba
diagonal, digamos. Bueno, esta es una armadura que se llama, es una armadura de torsión. Hay que colocar para absorber momentos torsores en los extremos de losas libre. Eso ya lo van a ver, es un detalle sencillo. Ya lo van a ver con el ligero que más. Bueno, no. Vamos a dejarlo ahí porque me guardo la anécdota para la próxima clase si es que hay. Ah, bueno, esta le puedo mostrar si quieren. Esta es una losa armada en una dirección. ¿Sí? ¿Por qué una losa armada en una dirección? Porque es un canal mucho más largo que ancho. Entonces, si uno hace la relación de luces, digamos, esto se deforma con curvatura simple. ¿Alguien sabe qué es esto? Sí. Es una terminal. Es la terminal, digamos, ¿cierto? Entonces, la terminal tiene una sección que se repite. Entonces, ¿cómo se diseña esa? Y bueno, primero se diseña por metro de ancho. ¿Sí? Si la curvatura se repite. ¿Eso se lo volvió a rediseñar de la misma manera? Sí. Eso en la zona donde se rompió, se reforzó con un tabique en el medio. Perfecto. O sea, un tabique sobre el canal, profe. No, adentro del canal. Claro, o sea, adentro del canal, tipo, dividiendo el canal en dos, digamos. Dividiendo el canal en dos, exactamente. Ah. Pero bueno, digamos, o sea, las razones por las que eso se rompió, a mi juicio son difíciles de determinar a ciencia cierta, porque, digamos, yo creo que tuvo que ver con que se lavó el relleno hacia los costados, entonces como que las paredes laterales se abrieron, no pudieron sostener a la losa, se abrieron y ahí se cayó, digamos, ¿cierto? Pero es una hipótesis de lo que pasó, digamos. No, es difícil, chicos. Hay veces que las cosas están muy claras. La razón del colapso en la estructura es clara, digamos. Uno encuentra un error de diseño rápidamente. Hay veces que no. Bueno, esta es la reparación, digamos, ¿no es cierto? Eso sí, así se agarró sobre la sección y se puso un tabique acá. ¿Usted hizo la reparación, profe? Yo ayudé en la verificación. En la verificación. Pero básicamente, para que esto te quita, hay un problema hidráulico ahí, ¿no? O sea, puede generar un... ¿Ah? Se puede obstruir más fácil. Bueno, es enorme, o sea, yo creo que es difícil que se obstruya, digamos, ¿sí? Pero la duda ahí es si te genera un cambio de flujo hidráulico que de alguna manera te pueda perturbar, digamos, no siempre se puede hacer esto, ¿no? Es grande, digamos, es un canal grande, chicos, ¿no? Uno se mete ahí y tiene muchos metros, muchos metros de largo. Bueno, bueno, este era un edificio que tenía un subsuelo, digamos, tenía un salón, y lo que pasó fue que en determinado momento después de que se habilitó el edificio, se reventaron los porcelanatos. ¡Pumba!
Entonces la pregunta era por qué se habían reventado los porcelanatos. Y ahí tienen la vista de abajo, que era una losa, me parece que tenía bovedilla de tergopor. ¿Ven? Esta es una losa armada en una dirección, digamos, nervurada, pero nervurada en una dirección, con un encofrado perdido de bovedilla de tergopor. Y ahí no se estuvo bien en cuenta la deformación, por eso reventaron el piso. A ver, de nuevo, Francesco, yo, la verdad que es difícil, hay veces que las cosas son claras, uno sabe que puede haber sido que cuando pusieron el porcelanato no le dejaron junta de dilatación al porcelanato, que no tenía nada que ver con la estructura. Era un subsuelo donde la cara inferior tenía una temperatura y la cara superior estaba calefaccionada, digamos. O sea, hay... Después yo te digo, una cosa que a mí me aterra, que yo jamás espero no tener que hacer, es ser perito de otro, digamos, ¿cierto? Porque es difícil, a menos que haya un error grosero que uno se dé cuenta rápidamente. Bueno, miren, les cuento un error, ¿quieren que les cuente un error grosero? Les cuento un error grosero para que se den cuenta. Miren, esto es un canal en Colonia Santa Rosa. Un canal larguísimo. Y acá, en esta parte, el canal pasa por debajo de un río. Entonces se hace un sifón. ¿Sí? Se hace un sifón. ¿Qué hace? Se cierra esto, que es como que se entuba todo esto, se entuba, y como de agua arriba, vamos a ponerlo así. Ustedes vienen con un canal por acá, el canal baja, hacia así, viene por acá y sigue, ¿ok? Entonces el río pasa por acá, ¿está bien? Como esto está entubado, ¿no es cierto? El agua vuelve a subir, ¿por qué? Porque hay una diferencia. ¿Dónde está? Hay una diferencia de altura, digamos. Entonces, si hay, bueno, no la puedo marcar la diferencia de altura, pero como acá hay una diferencia de altura, ¿cuál es la cota que...? Ahí está. Ahí hay una diferencia de altura. Entonces, como hay una diferencia de altura, el agua, hay una diferencia de presión y por lo tanto el agua vuelve a subir. ¿No? Porque el agua acá, en este punto, tiene más presión que el agua acá, entonces el agua fluye. ¿Estamos de acuerdo? Un sifón. Un sifón. Es como cuando ponemos una manguera para vaciar, para sacar nafta de un auto. La misma historia, pero en escala más grande. Ahora, la distancia entre este punto y el fondo otra vez. La distancia entre este punto y el fondo del sifón, ¿sí? esta distancia, eran 13 metros. Por lo tanto, despreciando la velocidad del agua, la presión por la velocidad del agua, ¿cuánto es la presión hidrostática que genera el agua contra las paredes del sifón acá? Bueno, si es la altura por el peso específico del agua. Esa es la presión que tenemos de agua, acá. Una presión hidrostática. Tenemos 13 metros, tenemos 13 toneladas. Tenemos una presión de 13 toneladas por metro cuadrado. O sea, la presión es altísima. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí. Bueno. Acuérdense que nosotros diseñamos la estructura que estamos viendo para 200 kilos, 300 kilos, 500 kilos, 800 kilos, 1000 kilos. Estos son 13.000 kilos, 13 toneladas. O sea, es realmente alto. Bueno, la cosa es que el canal venían con un armado que era repetitivo, porque es un canal que se repite, entonces es una faja unitaria, y tenía definida esta sección para los cruces de los autos. Donde cruzaban autos, el canal se le ponía una tapa. Claro,
si un auto cruza, acá en el medio genera momento positivo. ¿Sí? O sea, yo tengo que reforzar en la tapa, en la tapa de esto, acá en la tapa, tengo que reforzar la armadura inferior para que pueda pasar un auto, digamos, una losa. El momento acá es positivo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces yo tengo que poner más armadura abajo. Ahora, cuando uno tiene presión hidrostática, eso es al revés. Digamos, si yo tengo presión de adentro del tubo, ¿dónde voy a tener el lado traccionado y dónde va a estar el lado comprimido? Y bueno, va a ser exactamente al revés que con el paso de un camión. ¿No es cierto? Si cuando pasa un camión yo tengo comprimido arriba y traccionado abajo, cuando yo tengo presión hidrostática, yo tengo comprimido abajo y traccionado arriba. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, además de eso, el peso del camión, digamos, ¿no es cierto? ¿Para qué peso? Entonces, claro, cuando hicieron la prueba hidráulica del canal, estalló. No sé si alcanzan a verlo ahí. Pero el canal estalló. Se reventó. ¿Me entienden? Sí, sí, sí se ve. Bueno. Esto sí es un error grosero. ¿Por qué? Porque usaron la misma solución para una situación que para otra y no verificaron nada. Digamos, acá había un error, acá era claro, digamos, o sea, acá tenés 13 toneladas de carga contra una tapa que se diseñó al revés, para el momento exactamente inverso, para una carga que debe ser un 10%, no sé. Acá es claro, digamos. En otros casos no. En otros casos es muy difícil determinar cuál es el error, hay duda del material, hay duda de un montón de cosas. ¿Está bien? Bueno. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que para resolver esto hace falta hacer un modelo tridimensional de elementos finitos súper complejo? Por lo que vimos hasta ahora, no. No, esto se puede resolver a mano. O sea, eso es algo que yo me gustaría transmitir, ya que estamos terminando el año, digamos. El que se vaya a dedicar al diseño tiene que poder justificar a mano lo que el modelo de elemento finito complejísimo les muestra. O sea, por lo que yo veo que lo que pasa es que meten cosas en el programa de elemento finito y después le creen. Si el programa de elemento finito da una cosa, ustedes le creen. La gente le cree. ¿Por qué? Porque el programa lo dice. Pero uno, cuando ve lo que el programa está informando, uno tiene que tener criterio para reportarlo y tiene que, con la mano, poder hacer alguna cuenta sencilla que le permita validar lo que el programa le está informando. El problema es pensar que uno dibuja, que el problema es pensar que el programa es un programa donde uno carga datos gráficos, digamos, que lo que estamos metiendo es una cosa gráfica y que eso escupe el resultado y no tiene error. No, el programa no tiene error. Ustedes a la calculadora le ponen 2 más 2 y le da 2. Ahora eso no quiere decir que eso le da 4, no quiere decir que eso sea la solución al problema que ustedes están planteando. ¿Está bien? Bueno, chicos, los dejo descansar de mí por unos días. Bueno, profe. Chao, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.